Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a las entrevistas a las 8:45. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán. Y hoy tenemos preparados dos programas sumamente interesantes para ustedes. Y al final pienso íntimamente relacionados, porque todos tienen que ver con ese sistema político en el cual estamos hoy conviviendo todos los habitantes de Guatemala. En esta primera parte, y quiero que vean detenidamente esto, le voy a pedir por favor a Manolo que se los muestre. Está bien usada porque creo que eso debemos procurar todos. Es una constitución de la República de Guatemala. Constitución política de la República de Guatemala, dice aquí. Bueno, yo pienso que le quitaría el política, pero sí quiero hacer énfasis en el tema de república, porque este es un ideal que ojalá fuera una realidad en nuestro país. Sin embargo, pareciera ser que a pesar de que esa fue la intención de los constituyentes de 1987, pues no se ha logrado a la fecha. Como ustedes saben, hay ya en el camino del Congreso de la República, por lo menos, si recuerdo bien, hay 7 iniciativas de reforma a la Constitución, más la del presidente de la República, Otto Pérez Molina. Sé que muchos de ustedes también están cansados de hablar de este tema, pero no podemos dejar de comentarlos, apreciables televidentes. ¿Por qué? Porque esta es la norma más importante que rige nuestra convivencia en Guatemala. Por eso debemos, a pesar de que algunos creen que es hasta un globito ya esto de las reformas constitucionales de Otto Pérez Molina, debemos realmente conocer si las propuestas que él hace nos acercan o nos alejan de este ideal republicano que se supone está detrás de nuestra Constitución. Esta no lo ha logrado. ¿Lo lograremos con las reformas de Otto Pérez Molina? Démosle la bienvenida para compartir sobre este tema al profesor y arquitecto Warren Orbo, quien es el director del Centro Henry Hazlitt de la Universidad Francisco Marroquín. Warren, muy buenas noches, bienvenido a las 8:45. Y vamos a la pregunta principal en lo que respecta a las reformas de Otto Pérez Molina. Por supuesto, después vamos a comentar lo que dijo hoy el presidente, de que todos aquellos que se oponen a su propuesta de reforma es porque temen perder privilegios. Pero primero, vamos al tema de la República. Se supone que eso somos, eso dice la Constitución. ¿Nos acerca o nos aleja lo que él propone de la República? Bueno, ¿Por qué? Primero gracias por la invitación. En realidad, la propuesta no nos acerca a la República. Es decir, ya solo en los primeros artículos que quiere reformar, vemos que está cayendo en privilegios, como él mismo lo mencionó, privilegios. Y ese es un error fatal. Es decir, lo que hace una Constitución de la República es primero establecer cuáles son los límites del poder en el gobierno. Y esos límites deben estar delimitados por el consenso del pueblo y por la ley que establece la Constitución. El pueblo se debe identificar como uno, es decir, en todos los individuos son iguales. Iguales quiere decir que son iguales ante la ley, iguales en derecho. Entonces eso implica que no debe haber privilegios para ningún grupo, para ninguna facción. Y lo que está haciendo en los primeros artículos es ya estableciendo privilegios, está haciendo un reconocimiento de algunos grupos étnicos. Guatemala no está compuesta solo por estas diferencias de grupos, es decir, hay gente que son descendientes de alemanes, de ingleses, de franceses, de chinos, en fin, porque esos no aparecerían en la Constitución, ¿verdad? Porque en realidad no tiene sentido, porque las diferencias existen de cada uno, y cada de estos grupos hablan sus idiomas maternos, por así decirlos, en sus casas para mantenerlos. Los chinos hablan chino en su casa, los alemanes alemán, los franceses francés, pero todos hablan español entre sí en Guatemala. Entonces, reconocer a un grupo en especial y no a otros ya implica privilegios. Luego otro de los artículos que leí que tenía era el acceso a lugares
considerados sagrados. Pero eso también es ¿por qué un grupo en especial va a tener acceso a determinados lugares que no están bien identificados y que, según leía hoy en el siglo XXI, incluyen bosques, manantiales, es decir, prácticamente lo que se les dé la gana? Y eso violaría el derecho a la propiedad, que es un derecho de cada uno de los ciudadanos. Es decir, si alguien quiere tener protegido un lugar, tiene el derecho a comprarlo y conservarlo. Si no tiene dinero, digamos, en el caso de estas etnias, pues pueden ir a ayuda a Soros, que tanto les gusta ayudarlos, ¿verdad? Y entonces pueden comprar los lugares que ellos consideran sagrados y protegerlos. Pero no debiera haber un privilegio especial para ningún grupo. Eso contradice el sentido de la República. Entonces, contrario a lo que él estaba declarando hoy, de que la oposición a sus reformas constitucionales es porque se teme perder privilegios, es que, por lo menos en el caso tuyo, Warren, y de otros entre los que yo me incluiría, es porque precisamente viene a otorgar más privilegios y a crear más diferencias ante la ley entre los guatemaltecos. Por supuesto. Digamos, el problema, la República es realmente la República que conocemos ahora es un invento del siglo XVIII, basado ciertamente en ideas de Aristóteles, que estaba muy desencantado con la democracia, igual que Platón, porque la democracia es realmente un tipo de gobierno donde impera la fuerza, es la fuerza de la mayoría. El que vote la mayoría para obligar a una minoría a hacer determinada cosa, quiere decir pues, que tenemos el poder detrás, y si no haces caso, pues te vamos a linchar, ¿verdad? A ver, solo permíteme una pregunta. Si estoy entendiendo correctamente, lo que estás diciendo es que la república es contraria a la democracia, o son dos sistemas diferentes. Son sistemas... O somos república o somos democracia, pero no somos las dos cosas. Entonces la democracia, por ejemplo, fue culpable de haber condenado a Sócrates al exilio o al suicidio. Eventualmente se suicidó. Aristóteles se preocupó mucho de eso y escribió un libro que se llama La Política, en donde analiza los distintos sistemas y